Bienvenidos a otra entrevista de Golden Nuggets Series, donde conversamos con ejecutivos de negocio exitosos a través de toda la región de Latinoamérica. Yo soy Rodolfo Artiles y el día de hoy tengo el gran honor y el placer de contar con José Ignacio Sordo, mejor conocido como Nacho Sordo, gran amigo y colega de muchos años y con quien hablaremos del tema liderazgo incómodo. La verdad que es un título bastante no común, no convencional, pero ya van a entender por qué realmente Nacho le gusta hablar mucho de liderazgo incómodo. Nosotros creemos que la verdad es un tema bastante relevante, bastante importante, porque al final influye e impacta la cultura misma de las organizaciones, impacta el tipo de líderes que estas organizaciones deben tener y esa comunicación que es indispensable de los líderes con toda la organización para que obviamente la organización pueda llegar a ser exitosa, ¿no? Antes de iniciar la conversación con Nacho, me gustaría hablar un poquito de su extraordinaria experiencia y el background impresionante que tiene. Nacho es como él se define también, un ciudadano del mundo. La verdad es que ha estado por muchos lugares, tanto trabajando como o simplemente viajando, y ha prácticamente laborado en 3 continentes diferentes. Es un ejecutivo altamente exitoso y ganador de premios global en tecnología, y además es un Chief Information Officer y ha escrito 2 libros. También fue nombrado por el HITECH o Hispanic IT Executive Council como uno de los 100 hispanos más influyentes en la tecnología de información durante 4 años consecutivos, del 2008 al 2011. Nacho en general tiene más de 30 años de experiencia en cargos directivos muy importantes de tecnología, desarrollo de negocios y vicepresidencias para empresas organizacionales o organizaciones líderes reconocidas en Procter, en el Tecnológico de Monterrey, en ArchPoint, que es una compañía consultora en San Antonio, Texas, y ha tenido la oportunidad, como decía, de trabajar a través de toda Latinoamérica y Estados Unidos. Actualmente Nacho es el CEO y Managing Director de CIO Eureka y también es asesor ejecutivo de estrategia de negocios. Para mí, nuevamente lo reitero, es un honor y un placer tenerte, Nacho, por acá. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Es un placer estar contigo. Me honra participar en estas sesiones. Yo creo que es interesante hablar de este tema de incomodidad. Yo nada más quisiera, para preludio de la charla, aclarar que la palabra incómodo es una traducción mala del inglés al español. O en otras palabras, correcto. En el español, incómodo significa una cosa que estás en contra del placer. Si es algo incómodo es porque no te da placer. La Exacto. Palabra en inglés no tiene nada que ver con placer, que estás en contra del status quo. Pero no hay una traducción literal. La traducción literal, pero sería mala, sería decir inconfortable, pero esa palabra no existe. Entonces, para cuestiones prácticas, digamos que es incómodo con la connotación de que no es en contra del placer, sino en contra del status quo. Exacto, ¿no? Excelente aclaración, Nacho, y tampoco queremos que la audiencia piense que vamos a hablar de ese líder que incomoda a todo el mundo desde el punto de vista positivo, ¿no? Entonces, vamos a hablar realmente del tema ahora mismo. Y a nosotros nos gusta iniciar estas entrevistas precisamente estandarizando ese conocimiento con la audiencia y tratando, digamos, el tema desde lo más básico. Y ahí tal vez, Nacho, nos ayudas entonces a entender cómo definimos a ese líder inconfortable, incómodo, como le podamos llamar, y cuáles podrían ser esas características. Bueno, gracias. Mira, yo estuve explorando por, como dices, 30 años en el trabajo profesional y veía que había ciertos rasgos de aquellos líderes que son exitosos. Y exitosos en términos que hacían que las cosas pasaran. Entonces, después de hacer esa inspección o retrospección, determiné que era el tema de ser una persona que está en contra del status quo. Una persona que empuja, que lucha por una mejor solución. Y después de leer algunos libros en la literatura mundial, descubrí que había 4 características de una persona inconfortable. Okay. Es la primera característica de una persona inconfortable es aquel que tiene una tremenda curiosidad. O sea, que yo vivo en Guatemala y estoy comparando lo que está sucediendo en Singapur y lo que está pasando en Argentina y en Canadá. O sea, tengo curiosidad por saber qué está pasando.
quiere decir que no estoy metido en mi oficina, en mi cubículo, viendo las cosas con 3 paredes, sino exploro qué dicen los consumidores, qué pasa en el mercado, qué dice la gente al respecto del área donde yo trabajo. Esa sería la primera cosa. Una persona que tiene una profunda curiosidad tiene como el rasgo de que está buscando esa parte de ser incómodo. La segunda característica, y es como el contrapeso de las situaciones, a pesar de que tienes curiosidad, también tienes que reflejar la realidad donde vives. Es como mencionaba, si yo tengo curiosidad y veo qué está pasando en Australia, que están haciendo unas cosas especiales con los canguros, pues está muy chévere. Pero resulta que si yo vivo en Guatemala, pues en Guatemala no hay canguros. Entonces yo tengo que reflejar la realidad de mi negocio en donde está ubicado mi negocio. Uh-huh. El ejemplo de los canguros es medio burdo, pero si yo veo lo que pasa en Europa, donde las economías manejan euros, y volteo alrededor y sí, pero en este país no manejamos euros. Entonces yo tengo que reflejar lo que pasa en mi economía, ya sea con quetzales, o con pesos, o con bolívares. Esa sería la segunda característica. La tercera característica, y eso se nota, eso es muy visible en el mundo, es aquella persona que da resultados, que permanente empuja por entregar resultados más rápido que tarde. Por ejemplo, bien en el mundo de la sociología y psicología, dice que los humanos estamos cableados de tal manera que tú esperas que una nueva persona que esté en un nuevo puesto, durante los primeros 90 días, tú mentalmente le das la oportunidad a esa persona y dices, bueno, está aprendiendo. Es el primer presidente, acabas de nombrarlo. O es el supervisor que acabo de contratar. O es el profesor que tiene 3 meses en la escuela. Normalmente las personas nos acondicionamos a darle una oportunidad al nuevo candidato 3 meses, 90 días, 100 días. Pero 100 días más un día, tú ya esperas que esa persona esté desempeñándose bien. Entonces, toda la sociedad está mentalmente preparada para que una persona dé resultados. Y de la misma manera, si yo soy un ejecutivo incómodo, te tengo que dar resultados. Tú no me aceptarías que te dijera, no, Rodolfo, llevo 5 años aprendiendo a hacer esto. Y de chico, 5 años ya pasó mucho, ya se acabó. Claro. Pero si fueran 3 meses, me dirías, bueno, José Ignacio está aprendiendo. Entonces sería esa pasión por dar resultados. Y la cuarta característica que me enseñó mi abuelo cuando yo era un niño chiquito es no claudicar. O sea, la vida es difícil, el mundo pre-pandemia y post-pandemia es difícil, pero tú esperas que tus empleados o tus líderes o tus gerentes o tú mismo tienes que enfrentar la realidad y dar resultados. No puedes llegar al final del día a la casa diciendo, no, el trabajo es muy difícil, me deberían de bajar la presión. No, el mundo va a ser inexorablemente retante y qué mejor ejemplo es lo que está pasando ahorita con el COVID. Entonces, en resumidas cuentas, un ejecutivo inconfortable tiene curiosidad, enfrenta la realidad, da resultados y no claudica. Y cuando pones esas 4 características, yo creo que cualquier persona que cubre con esos atributos se podría autodenominar yo soy inconfortable en mi trabajo. Y claro. Eso es el marco de la discusión. Claro. Ahora, ¿por qué crees tú que estos líderes son tan indispensables o deberían estar presentes en todas las organizaciones, cuando podría haber gente que dice, bueno, yo no tengo a lo mejor 1 o 2 de esos rasgos, pero tengo otros que igual son efectivos? ¿Por qué esas 4 características hacen de que este líder sea altamente deseado, altamente efectivo? Mira, yo lo haría con la pregunta negativa, al revés. O sea, ¿y qué pasa si no soy inconfortable? ¿Qué pasa si soy un empleado tuyo y soy cómodo? El ser cómodo, yo persevero el placer, o yo persevero que las cosas se queden como están ahorita. Y cuando las cosas se quedan como están ahorita, no hay por definición progreso. Entonces, cuando tienes un ambiente de comodidad o confortabilidad, eso es un preludio a que la empresa, el país, la universidad o la familia inexorablemente va a fracasar. Cuando yo le doy conferencias a los estudiantes, por ejemplo, yo le digo, a ver chicos, ustedes ya están a punto de graduarse a la universidad. ¿Quieren tener un trabajo cómodo o incómodo? Y tristemente, por costumbrismo,
el 95% de los estudiantes levanta la mano y dice, yo quiero tener un trabajo cómodo. Le digo, pues si tienes un trabajo cómodo, vas a perder el trabajo. No porque te van a votar, sino porque la empresa donde vas a trabajar va a fracasar. Mira, el mejor ejemplo de la historia o de la literatura es Kodak. Kodak como empresa fue exitosa. El siglo pasado tenía el 95% del market share en la producción de fotografías y cámaras de fotografía. Eran gentes bien inteligentes, muy competentes, pero ellos decidían las cosas por comodidad. O sea, ¿por qué voy a aceptar las fotoscopias como las fotostáticas Xerox cuando ellos las inventaron, cuando yo tengo un negocio de producción de fotografía convencional? Entonces, ellos tenían la disyuntiva entre elegir la comodidad de hacer lo que estaba haciendo a explorar un modelo nuevo de negocios. Y eso hace que hoy en día los chicos jóvenes ni siquiera saben qué es Kodak. O sea, la marca desapareció. Por ahí hay unos copyrights en el mundo. Pero entonces yo creo que es importante, y el mejor ejemplo ahorita es con el coronavirus, aquellas personas que gravitan a tener todo bajo control y estable, por definición esas empresas van a dejar pasar oportunidades en el mercado. Entonces yo como gerente buscaría a empleados o compañeros de trabajo que realmente están constantemente curioseando, dando resultados, enfrentando la realidad y nunca claudicando que las cosas son difíciles. ¿Por qué? Porque las cosas siempre van a ser difíciles. Claro. Si yo te dijera, Nacho, ¿sabes qué? Con eso que me acabas de decir me convenciste. Yo quiero ser entonces un líder inconfortable o incómodo, como le quieras llamar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir a un curso? ¿Tengo que buscarme un coach? ¿Es algo con lo que yo debo haber nacido? ¿Cómo me entreno para ser un líder de esta manera? Muy bien. Bueno, a ver, excelente. Yo personalmente creo, por mi experiencia, el liderazgo no es hereditario. O sea, no es que naciste siendo líder o no. Yo creo que el liderazgo se aprende de ejemplos exitosos con los cuales te puedes modelar tú mismo. O sea, entonces, eso implica que hay forma de que yo debería aprender, digamos, la esencia de ser una persona inconfortable. Y que la esencia lo mencioné hace rato, que son las 4 habilidades. Entonces, yo creo, mi recomendación a todas las personas, ya sea el foro de este grupo o los estudiantes cuando doy conferencias, es que lean mucho y que comparen notas de aquellas personas que en el andar predican su acción. Entonces, yo no creo que tienes que tomar una cátedra de una maestría o un doctorado. Simplemente lee, ten curiosidad, compara notas y cuestiona mucho lo que está pasando con aquellos otros líderes. Correcto. Ok. Si vemos entonces el ambiente de negocio en el que nos desenvolvemos el día de hoy, ¿tú crees que realmente la cultura que estamos viendo en las organizaciones promueve el desarrollo de este tipo de líderes, estos líderes inconfortables? No, yo creo que no. Y eso es parte de lo que yo hago todos los días. Digamos, esa pequeña cruzada de ir en contra de la tendencia natural. ¿Y a qué me refiero que no lo promueve? Porque desde que somos pequeños, desde que estamos en la universidad, nos han inculcado que la evolución de la humanidad me va a dar cosas más cómodas. Y aquí sí es cómodo. O sea, mi computadora de este año tiene que ser mejor o más cómoda que la que tenía hace 5 años. Mi carro es más cómodo que el que tenía hace 2 años. O sea, todo convoca la falsa expectativa que las cosas van a ser cómodas. Y la gente lo toma por implicación. O sea, si mi computadora va a ser más cómoda, si mi coche va a ser más cómodo, si viajar va a ser más cómodo, mi trabajo va a ser más cómodo. Digo, no. En el trabajo es exactamente lo opuesto. Si tú perseveras que el trabajo es cómodo, ese trabajo va a poner en coyuntura progreso contra placer. Y vas a optar por placer. Y entonces las empresas van a dejar oportunidades en el mercado. Entonces yo lo que recomiendo a mis clientes es que inculquen esa ética de vivir en un mundo de inconfortabilidad. Okay. Por ejemplo, excelente. Y no fue una cosa preplaneada, ni tú y yo lo planeamos, pero el mundo de COVID como tal ha generado un montón de inconfortabilidades o ambientes incómodos. No fue planeado,
Pero si lo ves como un punto de comparación, las empresas que van a sobrevivir son aquellas que eran curiosas, que daban resultados, que enfrentaban la realidad y que no claudicaban. Aquellas empresas que decían, no, pero ¿por qué yo voy a comparar eso? ¿Por qué voy a hacer cuestiones remotas si nunca lo he hecho antes? Entonces estaban sacrificando el placer contra el progreso. Y dentro de unos años yo creo que va a haber gente que escriba de que el coronavirus fue el gran transformador que obligó a la humanidad a que viviera en un ambiente incómodo. Pero esa presión exógena hizo que la humanidad se mejorara. Yo personalmente creo que en esas crisis los que sobreviven mucho más fuertes, templados y robustos. Claro, totalmente de acuerdo. El otro día leí un artículo en donde hablaba un poco de esa cultura organizacional de la que estamos hablando. Y me llamó la atención que el artículo decía que hoy, por primera vez en la historia, se juntaron 5 generaciones en el lugar de trabajo. Estamos hablando de, por ejemplo, si comenzamos desde los más jóvenes, la generación Z, los millennials, generación X, luego seguimos los baby boomers, como yo, y luego en algunas organizaciones podríamos hasta tener lo que llaman el silent generation, que podrían ser mis padres en este caso, ¿no? Que en algunas compañías, pues como parte del board of directors o los dueños de las compañías, se encuentran estas personas. Interesante el artículo porque hablaba de los retos que trae, digamos, el interrelacionarse y el manejar empleados con tan diversos puntos de vista, ¿no? Que de hecho es el tema de otra entrevista que vamos a publicar pronto y los invito a que la puedan ver, que es los retos de trabajar en ambientes multigeneracionales. Pero la pregunta para ti, Nacho, es, ¿tú crees que hay alguna correlación entre ese lugar generacional que ocupo y ese comportamiento de líder incómodo? ¿Tú crees que hay algunas generaciones más inclinadas hacia ser esos líderes incómodos? Bueno, a ver, la respuesta tiene 2 partes. La primera, yo creo que sí son 5 generaciones, pero dentro de 10 años van a ser 6 generaciones. Porque los chicos que ahorita están saliendo de la universidad, que han vivido COVID, van a tener una forma de trabajar distinta, porque desde el principio ya aprendieron a trabajar remoto. Entonces, en 10 años, en el 2030, vas a tener 6 generaciones coexistiendo en el mismo ambiente de trabajo. Ahora, a pesar de eso, yo sí creo que no tiene que ver nada con la generación. Yo creo que tiene que ver con esa convicción personal de estar en contra del status quo. Todas las generaciones tienen ejemplos de gente que no es conformista, que busca cambios. Entonces, para mí el común denominador sería, yo no lo definiría entre 5 generaciones y cada una distinta. Yo diría, hay un grupo de líderes que realmente son inconfortables, que buscan y tienen curiosidad y se enfrentan a los resultados y no claudican, y otros que perseveran en mantener el status quo, el mantener su trabajo y el no tomar riesgos. Esos son los 2 grandes grupos. Y creo que esas diferencias de grupos son transgeneracionales. O sea, yo creo que puede haber un chico muy joven que puede ser conformista y un señor viejito que siempre está en contra del status quo. Ok, me parece interesante la perspectiva. Para ir redondeando el tema entonces y cerrando el tema, Nacho, ¿cuál sería el golden nugget que tú nos dejarías en este tema? Ese mensaje final que pudiera resumir el concepto. Fíjate, yo creo que esa ambición por ir en contra de la corriente, por ir en contra del status quo, se podría definir en dos frases específicas. Y tristemente, para todos nosotros que somos iberoamericanos, este mensaje tiene como una dedicatoria especial, porque nosotros nos gusta mucho los atajos. Otras culturas, las anglosajonas, europeos y americanos, son más by the book. Entonces yo creo que el resumen de esto, yo diría, la persona, aquel ejecutivo inconfortable, siempre tiene que hacer lo correcto, aunque nadie lo está haciendo, y nunca debe hacer lo incorrecto, aunque todos los están haciendo. Correcto, ok.
Buenísimo, excelente mensaje, Nacho. Con esta respuesta cerramos prácticamente la entrevista. Agradecemos nuevamente a Nacho por su tiempo, su disponibilidad para compartir con nosotros todas esas experiencias y conocimientos que él tiene. Nacho, te cedo la palabra para que te puedas despedir de la audiencia. Bueno, realmente es un placer estar con Rodolfo y seguir esta iniciativa. Creo que estas cápsulas breves de unos 15, 20 minutos son muy apropiadas en el tiempo vertiginoso en el que estamos viviendo. Nadie quiere leer un libro de las páginas o 6 horas de videos. Entonces son cosas muy dosificadas y creo que es una buena idea y lo felicito por esta iniciativa. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias. Gracias a ti, Nacho. Un placer conversar contigo.